Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismecitos más jugosos y por supuesto, para estar al día de todo lo que rodea a nuestros famosos favoritos. Hoy tengo una bomba que estoy segura que os va a encantar. Agarraos fuerte porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Can Yaman, el galán turco que ha robado corazones en todo el mundo, está en el centro de la polémica una vez más. Y no, esta vez no se trata de rumores de romance con alguna actriz afortunada, ni de su próximo proyecto cinematográfico. Esta vez, la cosa es mucho más personal. Mucho más íntima. ¿Listos para saber de qué hablo? Pues preparad vuestras palomitas, porque la historia es digna de una serie de Netflix. Hoy vamos a desentrañar unas supuestas revelaciones íntimas que, según parece, han surgido directamente desde Estambul, donde Can Yaman reside actualmente. Antes de meternos de lleno en el tema, quiero recordaros que me ayudéis a que esta comunidad siga creciendo. Dadle un buen like a este vídeo, compartid la información con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. No os cuesta nada y a mí me dais una alegría enorme. Además, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Como os decía, el nombre de Can Yaman está en boca de todos. Y es que en los últimos días han circulado una serie de informaciones que apuntan a una serie de revelaciones bastante picantes. Información que supuestamente proviene de fuentes cercanas al actor en Estambul. Ojo, quiero dejar claro que por el momento, todo esto hay que tomarlo con pinzas. No hay confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de su equipo de representantes. Sin embargo, la información ha sido lo suficientemente persistente y detallada como para que merezca la pena analizarla a fondo. ¿Qué tipo de revelaciones? Pues según los rumores, se trata de detalles sobre su vida personal, sobre sus relaciones pasadas, incluso sobre sus preferencias y gustos más privados. Algunos medios incluso hablan de secretos que Can Yaman habría mantenido ocultos durante mucho tiempo. Imagínate la magnitud del asunto. Can Yaman, un hombre que siempre ha mantenido una imagen pública muy cuidada, de repente expuesto a una serie de revelaciones que podrían cambiar la percepción que tenemos de él. Un hombre que ha cultivado una imagen de profesionalismo y carisma, ahora enfrentando el riesgo de que se revele una faceta mucho más terrenal, con los consiguientes tropiezos y contradicciones que ello implica. Pero, ¿de dónde surge toda esta información? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Al parecer, la fuente principal de estas revelaciones es un antiguo empleado de Can Yaman. Alguien que por motivos que desconocemos, ha decidido romper su silencio y contar todo lo que sabe. Este antiguo empleado, cuya identidad se mantiene en el anonimato, algo que es crucial para proteger su seguridad y evitar posibles represalias legales o personales, habría contactado con varios medios de comunicación turcos y posteriormente, la información se habría extendido como la pólvora a nivel internacional. La filtración al parecer comenzó en un pequeño blog de chismes de Estambul, pero rápidamente escaló a portales de noticias más grandes y a las redes sociales, alimentando la voraz curiosidad del público. ¿Qué dice exactamente este empleado? Pues según las filtraciones, habla de un Can Yaman muy diferente al que vemos en las alfombras rojas y en las revistas. Un Can Yaman más humano. Con sus virtudes, pero también con sus defectos. Un hombre que detrás de la sonrisa impecable y el físico esculpido, esconde inseguridades, manías y quizás, errores del pasado. Por ejemplo, se habla de sus relaciones sentimentales. Se rumorea que el empleado ha revelado detalles sobre algunas de sus exparejas, incluyendo razones de ruptura y anécdotas poco conocidas. También se habla de su supuesta dificultad para mantener relaciones a largo plazo, debido a su apretada agenda y a su constante exposición mediática. Se dice que la presión de la fama, las constantes giras y el acoso de los paparazzi han hecho mella en su capacidad para construir relaciones sólidas y duraderas. Incluso se menciona que algunas de sus exparejas se habrían sentido abrumadas por la atención mediática que recibían al estar a su lado. Pero eso no es todo. El empleado también habría hablado de la relación de Can Yaman con su familia. Según la información filtrada, el actor estaría muy unido a sus padres, pero habría tenido algunas diferencias con otros miembros de su familia, especialmente en lo que respecta a la gestión de su carrera profesional. Aparentemente existen desacuerdos sobre la dirección que debe tomar su carrera,
las decisiones sobre sus contratos y la imagen pública que debe proyectar. Algunas fuentes sugieren que su familia, especialmente algunos tíos y primos, han intentado influir en sus decisiones financieras y profesionales, lo que ha generado tensiones en el seno familiar. Y por supuesto, no podían faltar los rumores sobre su vida nocturna. Según el empleado, Kanyaman sería un hombre al que le gusta disfrutar de la vida, y que no tiene reparos en salir de fiesta con sus amigos. Sin embargo, también se dice que es una persona muy reservada y que siempre intenta mantener su vida privada alejada de los focos. Se comenta que frecuenta ciertos clubes privados y restaurantes exclusivos en Estambul, pero siempre se asegura de rodearse de un círculo de amigos leales que lo protegen de miradas indiscretas. Además, se rumorea que es aficionado a las apuestas, aunque no se han proporcionado detalles sobre su supuesta afición. Ahora bien, llegamos al punto crucial. ¿Es todo esto verdad? ¿O se trata de una simple campaña de desprestigio? Como os decía al principio, es muy difícil saberlo con certeza. Hasta que Kanyaman no se pronuncie al respecto, todo son especulaciones. Y en este mundo del espectáculo, ya sabemos que las especulaciones pueden ser tan peligrosas como las verdades a medias. Sin embargo, hay algunos detalles que hacen que la información sea, cuanto menos, interesante. Por ejemplo, el hecho de que la fuente sea un antiguo empleado de Kanyaman le da cierta credibilidad. Alguien que ha estado cerca del actor durante un tiempo y que, por lo tanto, conoce de primera mano su vida personal. Un testigo privilegiado, aunque quizás con motivos ocultos para revelar esta información. Quizás se trate de un antiguo rencor, una venganza por un despido injusto o simplemente la búsqueda de fama y fortuna a costa de la intimidad de una celebridad. Además, algunos de los detalles que se han filtrado coinciden con otras informaciones que ya se habían publicado sobre Kanyaman. Por ejemplo, su apretada agenda y su dificultad para mantener relaciones a largo plazo son temas que ya habían salido a la luz en otras ocasiones. Estas coincidencias no prueban la veracidad de las nuevas revelaciones, pero sí sugieren que podrían tener un fundamento real. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que Kanyaman es una figura pública muy controvertida. Un hombre que genera pasiones encontradas y que, por lo tanto, es un blanco fácil para este tipo de campañas. Su atractivo físico, su personalidad magnética y su éxito arrollador lo han convertido en un imán para admiradores y detractores por igual. No olvidemos que en el pasado ya ha sido objeto de rumores y acusaciones falsas. Por lo tanto, no sería sorprendente que esta nueva polémica sea simplemente una forma más de intentar dañar su imagen. Quizás se trate de una estrategia de la competencia, un intento de sabotear su carrera o simplemente una campaña de acoso orquestada por un grupo de personas resentidas. En cualquier caso, lo que está claro es que Kanyaman está en el ojo del huracán. Y que en los próximos días tendremos que estar muy atentos a cualquier novedad que surja al respecto. Los medios de comunicación turcos e internacionales seguramente estarán siguiendo de cerca esta historia, buscando cualquier declaración oficial por parte del actor o de su equipo de representantes. Mientras tanto, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que estas revelaciones son verdaderas? ¿O pensáis que se trata de una campaña de desprestigio? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Y no se corten, que aquí estamos para debatir y analizar todos los ángulos de esta jugosa historia. Y hablando de opiniones, también me gustaría saber qué pensáis de Kanyaman como persona y como actor. ¿Os gusta su trabajo? ¿Creéis que tiene talento? ¿O pensáis que su éxito se debe simplemente a su atractivo físico? Es innegable que su físico lo ha catapultado a la fama, pero ¿creemos que hay algo más detrás de esa fachada? No os cortéis y dejad vuestros comentarios. Me encanta debatir con vosotros y conocer vuestros puntos de vista. Este canal es un espacio para compartir ideas y opiniones, siempre con respeto y tolerancia. Ahora bien, dejando de lado la polémica, quiero aprovechar para recordaros algunos de los proyectos más recientes de Kanyaman. Como sabéis, el actor ha estado muy ocupado en los últimos años, participando en varias series de televisión y películas. Uno de sus proyectos más recientes es la serie El Turco, una producción internacional en la que interpreta a un soldado otomano que se refugia en un pueblo italiano. La serie ha sido un éxito de audiencia y ha consolidado aún más la fama de Kanyaman a nivel mundial. Su actuación ha sido elogiada por la crítica, que ha destacado su capacidad para transmitir emociones y su entrega al personaje. También ha participado en la serie Viola come il mare,
en la que interpreta a un inspector de policía que investiga crímenes en Sicilia. La serie ha sido muy bien recibida por la crítica y ha demostrado la versatilidad de Cani. Aman como actor. Su química con la protagonista, Francesca Chillemi, ha sido uno de los puntos fuertes de la serie. Y por supuesto, no podemos olvidar su papel en la serie Sandokan, una ambiciosa producción que recrea las aventuras del famoso pirata Sandokan. La serie se estrenará próximamente y promete ser uno de los grandes éxitos de la temporada. Se espera que Can Yaman se luzca en este papel, mostrando su faceta más aventurera y carismática. Como veis, Can Yaman está en un momento dulce de su carrera. Y a pesar de la polémica que le rodea, sigue trabajando duro para ofrecer a sus fans lo mejor de sí mismo. Un profesional que se esfuerza por superar los obstáculos y alcanzar sus metas. En definitiva, el caso de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la vida de los famosos puede ser a la vez fascinante y complicada. Un hombre que vive bajo el escrutinio público constante y que tiene que lidiar con rumores, acusaciones y campañas de desprestigio. Una vida llena de glamour y oportunidades, pero también de presiones y sacrificios. Pero también un hombre que tiene el talento y la determinación para superar todos los obstáculos y seguir adelante con su carrera. Una persona que, a pesar de las dificultades, se mantiene fiel a sus principios y valores. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo las supuestas revelaciones íntimas de Can Yaman desde Estambul, hemos debatido sobre la veracidad de la información y hemos recordado algunos de sus proyectos más recientes. En resumen, hemos intentado hacer un retrato lo más completo posible de este controvertido actor. Un retrato que va más allá de la imagen pública y que busca explorar la complejidad de su personalidad. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin vuestra participación y vuestros comentarios, este espacio no tendría sentido. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo, me encantaría saber vuestra opinión sobre el tema. Vuestra opinión es muy importante para mí, y me ayuda a mejorar cada día. Y por supuesto, dadle un buen like al vídeo, compartidlo con vuestros amigos y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. De esta forma, me ayudáis a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Así, estaréis al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo y de los chismecitos más jugosos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, manténganse informados y no crean todo lo que leen. Cara guiño.